Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Él es grande, solo Él es grande nada más. Bendito sea ese nombre. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón esta mañana. Oh Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Bendito y alabado seas por siempre. Señor, como cantábamos esta mañana, tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti. Tenemos hambre del pan de tu palabra, Señor. Ese pan que nos sustenta, que nos da vida, Señor. Que trae sanidad, que trae libertad a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Danos tu palabra, Señor. Danos la semilla de tu palabra, la hermosa y preciosa, valiosa semilla de tu palabra, Señor. Que podamos recibirla en nuestro corazón, Señor, con alegría, con gozo, Señor, y ser hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén, amén, amén. Bendito seas, Señor. Estamos felices de estar con ustedes. Hemos pasado un fin de semana, parece que corto, pero al mismo tiempo largo, gozándonos con los matrimonios y las familias aquí de la congregación. Para quien no nos conocen, yo soy Rosemary y estoy casada para toda la vida con Gustavo. Yo soy Gustavo, casado para toda la vida con Rosemary, y tenemos la bendición de ser padres para toda la vida de 3 preciosos hijos. Como tenemos el micrófono, son los más preciosos, ¿verdad? Podemos decir de esa manera. Y en su misericordia el Señor ya se casaron ellos, así que agregaron otros 3 miembros a la familia. Y Dios, que no es escaso, nos dio 4 hermosos nietos. Eso es algo maravilloso. Compartíamos con los hermanos que un amigo nos decía, de haber sabido que tener nietos es tan bueno, los hubiera tenido antes que los hijos, para empezarlos a disfrutar. Pero el Señor es bueno y es misericordioso. Queremos esta mañana hablar de un principio que es muy, muy valioso y muy importante. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que no se limita, es un Dios que en nuestra mente no podríamos entender, en esta mente finita, humana. No logramos entender la grandeza de nuestro Dios. Pero algo que tenemos que saber es que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos, decimos, tiene una trascendencia eterna también, porque fuimos creados por un Dios eterno. Entonces, queremos empezar esta mañana hablando en Génesis capítulo 1 y verso 1. Mire, vamos a empezar en el principio. Usted sabe que los judíos llaman así al libro de Génesis, en el principio. Y vamos a ir al capítulo 1 y verso 1. Y dice la palabra, en el principio Dios, muchas gracias hermana, gracias. Es que ya he hablado demasiado. Y en la última semana hicimos la cuenta que hemos tomado 7 vuelos. Y entre aire acondicionado y calefacción, pues diría el apóstol Pablo, la carpa se va desgastando. Así que en Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos sabemos ese versículo. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. O sea que hay, por decirlo de alguna manera, 2 mundos paralelos, el cielo y la tierra. Hay tanta riqueza en la palabra, porque cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a veces lo pensamos en aquel momento, en aquel tiempo. Pero saben, el principio es el Señor Jesucristo. Él es el principio de todas las cosas. Y cuando dice en el principio creó Dios todas las cosas, está diciendo que en Jesucristo Él creó los cielos y la tierra. Y miren, cuando nos dice aquí en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra.
dos mundos que están conectados uno con el otro. O sea, Él creó los cielos y la tierra. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo decía, por ejemplo, les voy a hablar del reino de los cielos? El reino de los cielos empezaba diciendo, y de repente es semejante a un hombre que sale a dar la semilla. O sea, iba a hablar del reino de los cielos y nos traslada a hablar algo que se hace aquí en la tierra. O sea, nos está conectando la tierra con el cielo con la tierra. En otras palabras, todo lo que hacemos en esta tierra tiene una repercusión, tiene una conexión con los cielos, con el reino de los cielos. En otras palabras, todo lo que hacemos en esta tierra tiene consecuencias eternas. El día que nosotros vinimos y dijimos, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Fueron palabras que dijimos, algo que hicimos en esta tierra, pero eso tiene consecuencias en el reino de los cielos. Y tiene consecuencias eternas, no es solo para vivir mejor en esta tierra, no, tiene consecuencias eternas. Así que hablamos de un mundo espiritual y de un mundo natural. Pero queremos ir al principio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y verso 19. Evangelio de Mateo 16, verso 19. Y en lo que están buscando, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, queremos decirles que servimos por misericordia al Señor en un ministerio de matrimonios. Por eso estamos los dos juntos. O sea, no es una nueva moda de que predique esposo y esposa, eso no es así. Reconocemos la santidad del púlpito y reconocemos el llamado de Dios para el pastor. Esto es un caso excepcional en el sentido de que como trabajamos con matrimonios, pues damos la mitad, decimos nosotros, cada uno. Así que no vea así como raros, ¿verdad?, de que estemos los dos en este lugar. Pero Mateo 16, 19 dice, y a ti, ¿a quién? A ti, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar es una palabra que en hebreo no sé pronunciarla, pero es aizor o ausar, significa atar, amarrar, encadenar, no permitir, ser prisionero, ligar, sujetar. Eso significa atar. Y desatar es la palabra nautar, significa dejar ir libre, desamarrar. Ahora mire, en este caso del que estamos hablando, el Señor está hablando a los discípulos, a esas personas que al igual que nosotros le quieren seguir a Él, que como cantábamos hoy, tenemos hambre, tenemos sed del Señor, queremos más, mucho más de Él. Y tenemos que recordar que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como les está diciendo a ti, así nos está hablando esta mañana a cada uno de nosotros. A ti, a todo aquel que esté dispuesto, aquel que le diga, sí Señor, a ti te daré las llaves del reino. Es impresionante porque yo estoy seguro que este versículo lo han leído, lo conocen, lo sabemos tal vez de memoria realmente, pero es impresionante cómo lo dejamos por un lado. No nos damos cuenta de lo que el Señor nos entregó. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirven unas llaves? Sería la primera pregunta. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. Para abrir o para, por ejemplo, en el caso de un vehículo, la llave abre la puerta, pero también enciende, arranca, pone a funcionar el motor. Sin la llave no sucede nada. Ahora, ¿se imaginan ustedes que tengamos la llave en nuestra bolsa y queremos ir, nos surge ir a qué sé yo, a algún lugar y estamos ahí, el vehículo está ahí, está con toda la capacidad de trasladarnos, pero nosotros no usamos esa llave, no nos vamos a mover para ningún lado? O si estamos, por ejemplo, en la puerta de nuestra casa y hace frío
empieza a nevar o empieza a llover y nosotros estamos ahí afuera de nuestra casa y tenemos las llaves de nuestra casa aquí en nuestro bolsillo y no las usamos, ¿qué va a suceder? Nos quedamos allá afuera, nos vamos a congelar, vamos aún a morir de frío tal vez y no usamos las llaves que tenemos. Algo así sucede muchas veces en lo espiritual. En ocasiones estamos orando, clamando al Señor y no vemos nada. Cuando el Señor nos dice, yo ya le di las llaves del reino de los cielos. Todo lo que aten en esta tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en esta tierra será desatado en el cielo. Y miren, a mí me impresiona, pero Él no puso ningún límite. No dijo, pero miren, esto. No hay ningún límite. Por supuesto, tenemos límites en la palabra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades. No voy a empezar yo a decir, pues yo ato a mi suegra para que se quede en la casa y ya no venga por aquí. No voy a empezar a hacer este tipo de locuras, ¿verdad? No, es siempre la palabra nos da el equilibrio, nos da el balance. No es contra sangre y carne nuestra lucha. Ahora repito, es un principio que todos conocemos y por favor no me responda. Respóndase a sí mismo, pero ¿cuánto lo practicamos? ¿Cuántas veces este día o el día de ayer usted ató y desató? No lo hacemos. Ahora mire el ejemplo. Tengo las llaves en la bolsa. Está nevando. Necesito irme de ese lugar y ahí está el auto. Último modelo, lleno de combustible. Aquí tengo las llaves. Y empiezo a orar y le doy las 7 vueltas al auto. Señor, que se abra, y sigue nevando. Y estoy temblando de frío. Llamo al pastor, pastor, ore para que el carro se abra. Como el pastor oró, pero no funcionó, llamo al equipo de intercesión de la iglesia. Hermanos, oren porque me estoy congelando. Ya me voy a morir, oren para que el auto se abra. Y todo el mundo está orando y todo el mundo le va a dar las 7 vueltas si usted quiere, y no estoy ridiculizando nada. Estoy poniendo un ejemplo de nuestra propia vida. Y el Señor está diciendo, métete las manos en el bolsillo, ahí están las llaves. Yo ya te di las llaves, déjeme ponérselo en lo natural ahora. ¿Cuántas veces tenemos, o puede ser el cónyuge, o un familiar, el diablo ha atado con pornografía, o con cualquier adicción, o con mentira, con cualquier situación, y ahí estamos? Y mire, ¿qué hacemos los papás? Primero empezamos a reprender al hijo, ¿verdad? Usted nació en un hogar cristiano, usted no debe de hacer eso, ya le enseñamos la palabra. Hemos visto papás que hasta le sacan de casa. Empiezan a pedir intercesión, tienen al pastor ahí ayunando todo el tiempo. Los pastores por eso son flaquitos, ¿verdad? Porque toda la vida están ayunando. Y ahí a favor de eso. Y el Señor viéndonos desde allá y, pero hijo, ahí están las llaves. ¿Por qué no en lugar de estar haciendo todo eso que estás haciendo, tienes tú y en el nombre de Jesús? Señor, yo desato este hijo de todo adicción a la pornografía en el nombre poderoso de Jesús, y yo te clamo, Señor, que así como le estoy desatando en la tierra, tú le desates allá en los cielos. ¿Qué dice la palabra que va a pasar? Todo lo que desatares en la tierra. Ahora dice, tal vez será desatado. Será desatado en los cielos. ¿Por qué tenemos a la familia atada entonces? ¿O por qué las cosas no suceden como deben suceder? Porque, ¿sabes? Somos cristianos teóricos, pero no practicamos la verdad. Tenemos las llaves del reino. Y les repito, le vuelvo a poner el ejemplo. Dios mío, necesito entrar a la casa. Ya está mi hijo pidiendo ayuda dentro de la casa. ¿Cómo hago, amor? Ora tú para que se abra la puerta. Hermanos, oren para que se abra la puerta. Puedo patear la puerta para ver si se abre. Y el Señor me dice,
Mete la mano en el bolsillo. Ahí está la llave. Saca la llave y úsala. Entonces lo que el Señor nos está diciendo este día es, tenemos esos dos mundos paralelos, el espiritual y el natural. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra tiene consecuencias eternas en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y el Señor, dice la palabra, que su nombre es fiel y verdadero. Él no miente, Él no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha prometido. El Señor es misericordioso, maravilloso. Repito, ¿por qué entonces no usamos lo que el Señor nos ha dado? Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 14. Este es un pasaje que seguramente conocemos. Está el pueblo de Israel saliendo de Egipto, van camino hacia la tierra prometida y se encuentran con el Mar Rojo. Tienen el Mar Rojo enfrente y el ejército de Faraón persiguiéndolos atrás. Éxodo 14 y verso 15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Impresiona porque dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Y uno puede hasta recordar la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Ahí está escrito en la palabra. Y yo hasta cuando leía eso, yo decía, pero ¿y quién puso a Moisés en esa posición de llevar al pueblo a la tierra prometida? Fue el Señor. Y ahora le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Si Él lo puso en ese negocio, o sea, lo menos que puede hacer es, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero el Señor le está diciendo, toma la vara. ¿Qué es la vara? Representa la autoridad que Dios le dio. Levanta esa vara y habla a ese mar que se abra para que el pueblo pase. A veces estamos enfrentando un mar de dificultades, un mar de situaciones, de circunstancias adversas. Y el Señor nos está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Levanta esa vara, levántate en autoridad y ata toda obra de maldad que está impidiendo que puedas caminar tú y tu familia, tú y todos los tuyos. Ata toda esa maldad, toda esa oposición espiritual y desata mi buena y perfecta y agradable voluntad sobre tu vida y la vida de todos los tuyos. Ejerce esa autoridad espiritual que tenemos en Jesucristo. Y no es solo autoridad espiritual, es victoria espiritual. Amén, porque amén. El Señor Jesucristo nos dio la victoria para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y el ejemplo de Moisés es impresionante. Recuerdan que él mismo le dijo, Señor, yo ni hablar puedo. Moisés era tartamudo, o sea, no podía ni hablar. Y miren, es maravilloso porque cuando el Señor nos pide servirle en alguna área, ¿qué empezamos a decir nosotros? Señor, yo no puedo. Señor, yo soy el menos adecuado. Empezamos a mostrarle todo lo que, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras incapacidades. Nosotros en mi familia somos 7 hermanos. Y si le hubieran preguntado a mi mamá quién iba a compartir la palabra o iba a hacer algo como lo que hacemos nosotros, al que hubiera puesto en el último de la lista, ni siquiera lo hubiera considerado, es a mí. Tengo hermanos que son muy extrovertidos, de verdad. Tengo un hermano que cuando él le cuenta a usted una película, yo la disfruto más cuando él la cuenta que si la voy a ver. De verdad hay detalles que él comparte que yo la puedo ir a ver y ni le pongo atención. Disfruto cuando él cuenta una película. Tiene una capacidad para narrar impresionante. Yo digo, él era el más adecuado. Pero recuerdan cuando el Señor le habla al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, apóstol, tremendo apóstol, y dice, porque él se glorifica en mi debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Entonces el Señor conoce nuestra incapacidad, nuestra propia, limitación.
Por eso nos ha dado las llaves del reino para atar y para desatar. Ahora, la pregunta sería, ¿de quién es entonces la responsabilidad de atar o de desatar? No se escucha, solo a ti te escuché. ¿De quién es? Mía. Es nuestra, no es la responsabilidad del Señor. Y no estamos diciendo, hermano, que no ore, no estamos diciendo que no pida oración, no estamos diciendo que no se comunique con el pastor y con los demás. Pero mire, si usted tiene 3 minutos de haberse convertido al Señor, por supuesto, pídale oración hasta las días si es posible. Si usted tiene 1 o 2 años de conocer al Señor, es posible que lo siga haciendo. Pero conocemos personas que tienen 20, 30 años, 15 años en el Señor y seguimos con la misma petición. Y no es que sea malo, nunca vamos a agotar al Señor para pedirle. El Señor no tiene paciencia, Él es Dios. Él nunca se va a cansar de nosotros. Pero como un padre amoroso, Él nos dice, pero hijito, yo ya te di la llave, ya te di el auto último modelo, solamente úsalo, solo ponlo en práctica y tú vas a conocer el poder, no tu poder, sino el poder de Dios operando a través de nosotros. Así que, gloria al Señor por eso. Y tenemos ejemplos hermosos y maravillosos en la palabra. Amén. ¿Recuerdan cuando Josué estaba en medio de la batalla y necesitaba más tiempo porque se estaba acabando el día para pelear, para batallar y obtener la victoria? Y dice, sol detente y luna detente también. Y el sol se detuvo, la luna se detuvo y ese día se extendió de una manera sobrenatural. O sea, por la voz, por la palabra, por la autoridad que Dios había dado a Josué. ¿Se imagina detener el sol? Eso es algo que no nos cabe en la cabeza. Ahora, las situaciones y las circunstancias que ha enfrentado son mayores o menores que detener el sol. Y miren, no es que para el Señor sea más o menos. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, nos ama, es nuestro Padre, somos sus hijos, Él está por nosotros. Y esa escritura la tenemos en Josué 10 y del verso 12 al 14 y dice, a la voz de un hombre, solo por la voz de un hombre el Señor detuvo el sol y detuvo la luna. Por la voz de un hombre, pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Ejercitó las llaves. Él habló lo que tenía que hablar y el Señor honró esa palabra. Dice que nunca más ha sucedido eso en esta tierra. O sea, mire cómo es el Señor de bueno y amoroso con cada uno de nosotros. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 13 y verso 16. Aquí vamos a encontrar otra de las verdades de las cuales nos habla la palabra. Lucas 13, verso 16. Dice la palabra, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? ¿Quién había atado a esta hija de Abraham? Satanás. Todo lo que usted no haga, todo lo que usted no desate, todo lo que usted no ate, Satanás lo va a hacer. Allí están los hijos atados. Allí hay muchos esposos o esposas atadas. Allí hay familiares atados. Y uno, pero yo ya le hablé del evangelio. Sí, pero es que no puede ver, está atado. ¿Se recuerda lo que le dijimos que significa atar? Dice, encadenar, prohibir, no permitir, ser prisionero. O sea, el enemigo los tiene prisioneros, pero Dios a usted le dio toda la autoridad en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo, a la voz de un hombre, dice la palabra. ¿Qué es lo que Dios espera? Padre, en el nombre de Jesús, desatamos a ese hijo, desatamos, Señor, a esa persona en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, 1 contra 1000, 2 contra 10,000.
Así que cualquier Satanás que quiera atarlos, se imagina el poder de Dios, se imagina la misericordia y el amor. Ahora, ¿por qué es que tenemos iglesias o cristianos vencidos? Porque hemos dejado que Satanás ate lo que él quiera atar. Y recuérdese que él conoce la palabra. Por eso le dijo al Señor, ¿verdad? Pero está escrito. Pero el Señor le contestó, también escrito está. O sea que nosotros debemos aprender a usar con poder esa palabra de Dios. Y por supuesto, la palabra de Dios, como nos dice Gustavo, jamás la podemos usar para hacer cosas fuera de la voluntad del Señor. Porque es en su naturaleza, es en su amor, en su palabra que lo estamos haciendo. Le podríamos contar no 1, 10 testimonios al hilo de lo que Dios hace cuando se ejercita la palabra. Recuerdo que estábamos compartiendo este principio con una pareja de hermanos que amamos mucho. Amamos a muchos hermanos, a todos los hermanos. Y les estábamos contando cómo el Señor nos había revelado, pues nuevamente esto, ¿verdad? Está en su palabra y está escrito desde siempre. Y teníamos una cadena y yo le poníamos a él el ejemplo de atarlo. Por ejemplo, es que como decía Gustavo, yo no puedo hablar en público y uno se empieza a atar uno mismo, ¿verdad? Es que yo no sirvo para eso y uno se sigue atando. Y le decía, pero ¿qué tal el Señor te desata en el nombre de Jesús? Y el hermano solo nos escuchaba. En esa semana nos escribió y nos contó que a él la mamá le había dicho, de mis hijos, el que jamás va a poder servir al Señor eres tú. Porque tú eres tan introvertido, no se lo decía con esa palabra tan elegante, ni recuerdo ni quiero recordar cuál era la palabra, pero casi que le dijo, tú eres el mudo, ¿verdad? Tú no vas a poder. Y por otro lado hablábamos de esto, de desatar a los hijos con él, y nos escribe ese día, su hijo estaba envuelto en una relación ilícita con una persona que no es del Señor, y estábamos teniendo una batalla tremenda. Ya se habían agotado, solamente tienen un hijo, ya el hijo adulto, un hijo que nació, creció, ¿verdad? En la iglesia, en el Señor, y nos decía no hallábamos qué hacer. Y ese día que estábamos conversando, dice, cuando estaban poniendo el ejemplo, lo hicimos en nuestro corazón, en nuestra mente, y después lo hicieron ellos como esposos. Y nos dicen, ¿saben qué? Cuando regresamos a casa, nuestro hijo nos dijo, yo no sé qué pasó, pero quiero pedirles perdón por este tiempo que les he estado lastimando, por haber estado con esta persona en una relación que no es de Dios. Yo no sé qué me pasó, como que hubiera estado amarrado con algo y como que Dios me hubiera desamarrado, pero hoy terminé esa relación. Y dice que por primera vez, el hijo tiene alrededor de 29, 30 años, por primera vez, dice, otra vez llegó a recostarse con ellos en su cama donde ellos estaban para orar, y les dice, ¿y qué tal si oramos los tres? Porque Dios me permita conocer a la mujer de Dios que el Señor tiene para mi vida y que yo pueda honrarle. Miren, los hermanos lloraban contándonos el testimonio y nosotros decíamos, y solo fue una plática, fue una conversación lo que tuvimos. Mire el poder de Dios. Mire el poder de Dios. Ahora esto es ¿para quién? Para cada uno de nosotros, si nosotros le creemos a Dios. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 22 y verso 9. Y a veces pensamos en atar y desatar a alguien más, a algo que está afectando a alguien más. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué está afectando nuestra vida? ¿Qué está afectando nuestro caminar en el Señor? Jesucristo es el camino. ¿Para qué es un camino? Para ir de un punto A a un punto B. ¿Hacia dónde nos lleva el Señor Jesucristo? Hacia el Padre, a conocer al Padre. Entonces, si hay algo que está impidiendo que podamos caminar o avanzar, tenemos la autoridad para atar. ¿Qué es? Falta de perdón. Alguna tendencia, alguna situación que nos está atando todavía e impide nuestro caminar en el Señor Jesucristo. Tomemos autoridad. Yo ato esa falta de perdón. Yo desato un espíritu, un corazón perdonador en mí. Yo desato
todo el corazón del Señor Jesucristo en mi corazón para que pueda tener la capacidad de perdonar y de liberar a esa persona que me hirió, que me ofendió tanto. Podemos atar y desatar en nosotros, tenemos esa capacidad. En Génesis 22, 9 dice, está aquí hablando de Abraham e Isaac. Recuerdan, Dios había dado la promesa, cumplió su promesa en Isaac, le dio ese hijo de la promesa, y aquí el Señor le está pidiendo a ese hijo en sacrificio. Y dice en Génesis 22, 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham ató a Isaac su hijo, dice, y lo puso sobre la leña. Cuando él lo ató aquí en esta tierra, ¿qué pasó en el cielo? Atado en el cielo también. Y cuando él lo ató aquí en la tierra y en el cielo, ¿qué sucedió? Dios dijo, suficiente, ya estuvo, ya fue atado, ya fue entregado, ya para mí es más que suficiente. Yo sé que tu corazón está en entregar a ese hijo, no necesito que sea sacrificado. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Tuvimos el privilegio de conocer al reverendo Omar Cabrera de Argentina. Omar Cabrera y su esposa Marfa, una tremenda pareja. Este hermano, ya los dos partieron con el Señor, pero él empezó a evangelizar en un tiempo en el que evangelizar en Argentina era prohibido por la ley. O sea, había prisión a quien evangelizara abiertamente en las calles. Él, de hecho, por eso se hizo llamar reverendo, no pastor. Hasta usaba el cuellito aquel, ese cuello clerical creo que le llaman, para ser mejor aceptado, digamos, por las personas, y se presentaba como reverendo. Pues la estrategia que Dios le dio, él iba y visitaba algún pueblecito, se encerraba en una habitación y empezaba a orar, clamando al Señor que le mostrara quién era el hombre fuerte espiritual en ese lugar. Y empezaba a orar atando esa potestad espiritual, y cuando sentía que eso había sido atado, salía a evangelizar. Ya esa entidad que mantenía cautivos a las personas había sido atado, y él empezaba a evangelizar, y él sabía que tenía, creo que eran 5 días, porque él empezaba a evangelizar, y cuando las personas que no les agradaba eso se daban cuenta, iban a proceder legalmente en lo que tramitaban su orden de captura y todo. Él tenía esos 5 días, evangelizaba, recibían al Señor, y entonces tenía que salir huyendo de ese lugar. Lo hizo por años, todos esos años que fue prohibido evangelizar. Llegó el punto donde, gracias a Dios, esa prohibición se quitó. Hizo una invitación por la radio para todas aquellas personas que hubieran recibido al Señor a través de todos esos años que trabajó. Llenó un estadio con 100,000 personas. 100,000 personas. Dígame si funciona o no funciona. Dios nos ha dejado las llaves del reino para atar y para desatar, con la prudencia necesaria, con la sabiduría necesaria, por supuesto, con la verdad, podemos decirlo, en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos hacerlo. ¿Cuántas veces venimos de familias donde pareciera que el pleito y la contienda es el pan nuestro de cada día? Donde gritarse y ofenderse es lo que sucede todos los días. Donde para poder exhortarle lo que hacen es ofenderle. Nosotros conocemos familias donde tal vez el hijo sacó el segundo o tercer lugar, según los padres, para poderle exhortar a ser mejor, en lugar de decirle felicitaciones, lo que le dicen, sacaste el tercer lugar, seguro solo 3 sabían. Como quien dice, tú siempre eres el último. ¿Por qué no atamos esas cosas? Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de pleito, todo espíritu de contienda que se levanta cada día en esta casa, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús aquí en la tierra, y te clamamos que tú lo ates en los cielos,
Y Señor, en el nombre de Jesús desatamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo puede venir del Señor. Y de repente todo el mundo está en paz. ¿Y aquí qué está pasando? Alguien usó las llaves. Alguien las encontró y las puso en práctica. Ahora, ¿sabe qué? Como venimos muchas veces producto de religión y no de relación con Dios, si nos dijeran que nos fuéramos a darle 10 vueltas, no sé, de aquí a Inglaterra o no sé a dónde, o si nos fuéramos hincados de aquí a tal lugar, ahí lo creeríamos. Pero como el Señor parece tan fácil, ¿verdad? Usa la llave, ata y desata en el nombre de Jesús. No lo hacemos. Pareciera que lo que cuesta, eso sí vale, pero en el Señor es diferente. Él pagó por nosotros. No crea que es fácil el mundo espiritual, es que el Señor ya lo conquistó para nosotros. Él ya pagó por eso en la cruz del Calvario. Por eso podemos hacerlo el día de hoy. Y aquí internamente, a veces uno se encuentra que repetidamente hace cosas que no debe, decir una palabra incorrecta o mentir o no hacer las cosas bien. Ate eso, Señor. Yo no puedo más con esto, pero todo espíritu de mentira, Señor, yo lo ato en el nombre de Jesús. Yo desato, Señor, esa verdad que hay en ti, en mí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y podemos empezar a ver cómo el Señor va a obrar y a actuar en nuestras vidas. Yo a todos ustedes les miro cara de asustados el día de hoy, pero no lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Es para tomar lo que el Señor nos ha dado. Cuando era pequeño, yo crecí escuchando a mi mamá que hablaba de sus tías, y de repente esta tía no le hablaba a esta otra tía. Pasaba un tiempo y era esta tía la que estaba peleada con la otra tía, pero sí hablaba con esta otra tía. Pero nunca todas las tías estaban bien. Nunca se podían reunir todas las tías, porque siempre había un conflicto entre una u otra. Podía ser cualquiera. Cuando fui creciendo un poco más, ya vi que de repente en las hermanas de mi mamá, era una familia numerosa también, de repente esta hermana de mi mamá no le hablaba a esta otra hermana, pero sí le hablaba a las demás. De repente algo sucedía y era esta la que ya no le hablaba a las demás. Pues como el tiempo va corriendo, va pasando, ya no fueron las tías. Lo empecé a ver en mis hermanos. Algo sucedía y de repente me enteraba que este hermano, ¿y por qué no vino este hermano a la reunión que invitaron? Porque ahora no le habla a esta hermana. Y empecé a ver eso, ¿verdad? ¿Y qué nos toca que hacer? A atar toda obra de maldad, toda división, toda cosa que de donde venga, cualquiera sea su raíz, empezamos a atarlo para que eso no afectara en nuestra familia. No queríamos tener eso en nuestra familia, que eso trascendiera a nuestra familia. Tenemos la capacidad, dice la palabra, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Las elecciones que hacemos en el Señor tienen consecuencias no solo para nuestra vida, sino que para nuestra descendencia. Escuchamos personas que dicen, en mi vida yo hago con mi vida lo que yo quiero. No tienen la noción que eso va a trascender para su descendencia también. Y otro de los significados de atar que no leímos al principio y lo hicimos con toda intención, otro de los significados de atar también significa estar casado y prepararse para la batalla. Así que el matrimonio es algo que le agrada a Dios, es algo serio. Y mire, cuando nosotros tenemos un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos tiene, no le quiero decir atado en un mal sentido, sino nos enyuga en amor. No porque tengamos la capacidad y Él es tan bueno, que como me ama, yo soy tan buena, que como lo amo. Es porque nosotros reconocemos que no está en nuestra capacidad, pero sí en la capacidad de Dios. Entonces cuando quiere venir una división, pero si Dios nos unió, en el nombre de Jesús atamos toda división y le echamos fuera.
Eso lo aprendí rapidito en el Señor. Mire, una vez escuché al pastor decir, bueno, hay dos formas de proceder. Te unes a Él y peleas con el enemigo, o te unes al enemigo y peleas con Él. Ahora dígame, ¿qué hacemos nosotros? Pero es que Él me dijo, entonces me voy a unir al enemigo. ¿Y qué le estamos diciendo al enemigo? A ver, Satanás, átalo. Dice que esa mujer por 18 años o cuántos años estuvo atada por Satanás. Y nosotros conscientemente lo estamos haciendo. Pero si nosotros reconocemos que este es un yugo invisible que Dios puso en nosotros, fuimos atados en casamiento delante del Señor, entonces, ¿sabe qué? Sí, me va a molestar, no me va a gustar eso que sucedió, pero me uno aquí y atamos al enemigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por su verdad. Como decíamos, servimos al Señor en el área de matrimonios, y es tan importante porque lo que hace el Señor es que nos da una atadura santa, una atadura de Dios, para ya no ser más dos, sino que uno solo. Pero ¿qué sucede muy a menudo? La pareja se va a casar, se casa, y Dios quiere unirlos de esa manera tan especial. Pero si uno de los dos, por ejemplo, él tuvo una relación anterior, y lo que sucede muchas veces es que no es una relación, son así de relaciones anteriores que tuvo. ¿Qué sucede con su corazón? ¿Qué sucede con su alma? Está atado, especialmente cuando hay relaciones sexuales. Por ejemplo, la palabra dice que cuando un hombre y una mujer se unen, ¿qué dice? Se hacen uno. En lo que estamos hablando, ¿qué dice? ¿Qué sería? Se atan, quedan atados. Pero nosotros tenemos autoridad para desatar todo eso. Tal vez por ignorancia no conocíamos al Señor, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder. Se dieron esas ataduras. Hoy en día tenemos autoridad para desatarnos a todos nosotros mismos. Yo me desato de esta persona, de esta otra persona, de esta otra persona, para quedar libre en el nombre de Jesús y poder estar atado en el matrimonio que Dios por su misericordia me ha dado. ¿Se dan cuenta cómo es de importante y necesario ejercer esa autoridad, usar esas llaves del reino para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros? Y de verdad que tenemos que estar conscientes que estamos en un tiempo de guerra. Estamos en una guerra constante contra el enemigo. Y si nosotros no usamos las armas, el enemigo las va a usar en contra de nosotros. Yo todos los días ato en amor a este hombre, en el nombre poderoso de Jesús, porque eso le agrada al Señor, porque eso glorifica su nombre. ¿Por qué voy a esperar a que el diablo le ate con otras cosas o en mi propia vida? Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Es tiempo de batallar. Mire, estamos cansados de ver lo que el enemigo hace en contra de las familias cristianas. Estamos cansados de ver que el diablo ate a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Pero no basta con cansarnos, hay que luchar, hay que batallar, hay que usar las armas de la luz. Nuestras armas no son carnales, dice la palabra, son espirituales y poderosas en Cristo para la destrucción de toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Tenemos que hacerlo, tenemos que operar de esa manera y ver los resultados cada día. Necesitamos desatar pureza de Dios en nuestras vidas, pureza de Dios en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Y como nos decía Gustavo, si usted se siente atado a algo del pasado, en el nombre de Jesús. Y sabe, a veces lo que pasa es que uno se queda atado porque de repente le gusta. Pero aún eso, Señor, el gusto por eso que a ti no te agrada, yo lo ato en el nombre de Jesús. Y cuando fue puesto sobre el altar Isaac, y fue amarrado ahí a la leña porque iba a ser sacrificado, en los cielos ya había sucedido. En ese mundo espiritual ya había sucedido. Y por eso el Señor proveyó el sacrificio para no tener que sacrificar a su hijo.
De la misma manera hace el Señor con cada uno de nosotros cuando ejercemos la autoridad en el nombre de Jesús. Así que esta mañana de verdad que les queremos exhortar en el nombre de Jesús a usar las llaves del reino. Para mí el ejemplo es tan claro, ¿verdad? Señor, por favor, que se abra esa puerta, Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo que se abra esa puerta. Y empezamos con toda la escritura de Génesis a Apocalipsis. Y el Señor solo nos dice, saca la llave y abre. Yo ya te di la autoridad y te di el poder para poderlo hacer. Hay una palabra yautar que está conectada con esa palabra nautar, que significa aquellos que quedan. Estábamos hablando que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto y el Señor viene por su novia y dice que seremos arrebatados en poder. Ahora se imagina una persona que esté atada a relaciones, a situaciones aquí en esta tierra, ¿cómo va a poder ser levantada por el Señor? Está atada. Dice aquellos que quedan. No va a poder ser levantada por el Señor. Por eso es tan importante, Señor, examíname. ¿Qué hay en mi vida que me está atando, que no me permite disfrutar y caminar en la libertad que Jesucristo compró para mí en la cruz del Calvario? Señor, que pueda atar esa situación y ser libre, desatar mi libertad, Señor, para que no solo pueda caminar, pueda correr, avanzar en el llamado que tú tienes para nosotros de la libertad en Jesucristo. Y saben, otro significado de la palabra atar es ser prisionero, es estar preso. O sea, hay personas que están presas, están completamente limitadas, completamente atadas. Pero en todo hay siempre un lado, podríamos decir, del Señor positivo. Porque recuerdan también cuando Pablo, se los voy a leer ahí en Filemón 1:9, dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Quién quiere ser prisionero de Jesucristo? Estar atado al Señor Jesucristo, estar con Él y para Él. Así como hablamos de esta atadura santa del matrimonio, podemos tener una atadura con el Señor, estar atados al Señor, ser prisioneros del Señor Jesucristo por amor a Él. O sea, nosotros decidimos atarnos a Él, ser prisioneros de Él, no separarnos de Él, para estar siempre caminando con Él. Y cualquiera de ustedes nos podría decir, pero Dios es poderoso. Cuando Él venga, si yo estoy atado, Él me puede desatar. Él puede, pero Dios nos dio libre albedrío. El Señor nos dio el poder de la elección y Él se limita a sí mismo para que nosotros tomemos la decisión por Él. Él ya nos dio el poder a nosotros de desatar y de atar. Así que hoy lo vamos a hacer, mire. Y Dios hace eso porque Dios es un Dios justo. Y Él respeta las elecciones y decisiones que nosotros hacemos, porque Él es un Dios justo. Si no lo hiciera así, dejaría de ser ese Dios justo. Nos volveríamos en robotitos nosotros. Sin embargo, nos dejó seres pensantes para que nosotros tomemos la elección por Él. Ahora, la palabra dice que por ignorancia, dice, el pueblo perece o se desenfrena, ¿verdad? Por falta de conocimiento, dicen otras versiones. Un hermano en Guatemala creo que halló una nueva revelación. Por abundancia de ignorancia, dice el hermano. Y a veces creo que la ignorancia nos abunda y seguimos atados a relaciones del pasado, a personas en el pasado, o los nuestros están atados a cosas del pasado. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen, es que no hay como el primer amor? Y tal vez no se casó con ese primer amor. Pero ¿qué sucede? Su corazón está atado, dividido. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Desatémonos nosotros, desatemos a esas personas, desatemos a nuestros hijos. No espere a ir a su casa porque en el almuerzo ya se le olvidó. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar ahora. Y ahí con sus ojitos cerrados, nosotros siempre les pedimos eso y no por religión,
sino porque no queremos que mire qué es lo que está atando o desatando el vecino. Hágalo usted en su vida y empecemos orando. Espíritu Santo de Dios, tú nos conoces, Señor. Tú estuviste antes, estás ahora y estás aún en nuestro futuro, Señor. Señor, en el